A través de los años se ha hablado del Cerro de la Campana como un lugar donde pasan cosas que nadie puede explicar. Los habitantes de Ciudad Valles conocen las historias, las han escuchado de sus abuelos, de sus padres, y ahora las cuentan ellos mismos en voz baja, como si al mencionarlas en voz alta pudieran invocar algo que es mejor dejar en paz. Hay quienes dicen que son solo leyendas para asustar a los niños, pero hay otros, como yo, que sabemos que algunas historias se construyen sobre algo real, algo que pasó de verdad y que dejó una marca que el tiempo no ha podido borrar. Mi nombre es Miguel Ángel Hernández Reyes. Tengo 32 años y nací aquí en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Trabajo como técnico en mantenimiento de antenas de telecomunicaciones, un trabajo que me ha llevado a lugares remotos, a cerros alejados donde casi nunca llega la gente. He subido montañas al amanecer. He trabajado bajo el sol del mediodía en torres que se balancean con el viento, y he bajado de esos lugares cuando ya está oscureciendo, siempre con la tranquilidad de saber que al día siguiente regresaré a mi casa, a mi vida normal. Pero hay un lugar al que nunca pensé que tendría que ir. Un lugar del que todo el mundo habla pero al que nadie quiere acercarse cuando cae la noche. El Cerro de la Campana está a las afueras de la ciudad. Es una elevación que se ve desde varios puntos del valle, con su forma característica que le da el nombre. Durante el día es solo un cerro más, con vegetación seca, rocas y caminos de terracería que usan los rancheros para llevar a sus animales a pastar, pero cuando llega la tarde y el sol empieza a esconderse detrás de las montañas, la gente evita pasar por ahí. Dicen que en las noches se escuchan cosas, que hay luces que aparecen y desaparecen sin explicación, y que si te acercas demasiado puedes encontrarte con algo que no deberías ver. La historia de la bruja del Cerro de la Campana es conocida por todos en la región. Según cuentan, hace muchos años vivía una mujer en una casa pequeña al pie del cerro, una casa que ya no existe, pero de la que todavía quedan algunos restos de adobe y piedra entre la maleza. Era una mujer solitaria, de esas que la gente señalaba porque no seguía las costumbres del pueblo, porque hacía cosas que los demás no entendían. Le llevaban a sus enfermos para que los curara con hierbas y rezos, pero también la temían porque decían que podía hacer daño si alguien la molestaba. Cuando ella desapareció, nadie supo qué pasó con ella. Algunos dicen que se fue del pueblo, otros que se internó en el cerro y nunca regresó. Pero desde entonces empezaron los rumores de que su espíritu sigue ahí, cuidando el lugar, castigando a quien se atreve a faltarle al respeto. Yo había escuchado todas esas historias desde niño, pero nunca les había prestado mucha atención. Para mí eran solo eso, historias. Hasta que hace 3 meses recibí una orden de trabajo que me cambió la forma de ver las cosas. La empresa para la que trabajo había instalado una antena repetidora en la cima del Cerro de la Campana hacía un par de años. Era una instalación que había dado problemas desde el principio, con fallas en la señal que nadie podía explicar. Los técnicos que habían ido antes reportaban interferencias extrañas, equipos que dejaban de funcionar sin razón aparente, y una sensación general de incomodidad que hacía que nadie quisiera quedarse mucho tiempo allá arriba. Mi supervisor me asignó la tarea de ir a revisar todo el sistema y tratar de solucionar los problemas de una vez por todas. Me dijo que podía llevar a alguien conmigo, pero todos mis compañeros pusieron excusas para no ir. Uno dijo que tenía un compromiso familiar, otro que no se sentía bien, y el resto simplemente evitó mi mirada cuando pregunté quién quería acompañarme. Decidí ir solo. Pensé que sería más rápido, que podría concentrarme mejor en el trabajo sin distracciones. Revisé mi equipo la noche anterior, preparé mis herramientas, cargué las baterías de mis linternas y mi celular, y me aseguré de llevar agua suficiente porque sabía que el calor en el cerro era intenso. El plan era simple: subir temprano en la mañana, hacer la revisión completa del equipo, reparar lo que fuera necesario y bajar antes de que oscureciera. Nada complicado. Un día normal de trabajo. Salí de mi casa a las 6 de la mañana. El aire todavía estaba fresco y el cielo empezaba a aclararse con los primeros rayos del sol. Conduje mi camioneta por la carretera que lleva hacia el norte de la ciudad, tomé la desviación de terracería que sube al cerro y empecé el ascenso. El camino era malo,
lleno de baches y piedras sueltas que hacían que la camioneta se sacudiera con cada metro que avanzaba. A ambos lados del camino había matorrales espinosos y nopales, y de vez en cuando veía alguna lagartija que se escabullía entre las rocas al escuchar el motor. Mientras subía, empecé a sentir algo raro. No puedo explicarlo bien, pero era como si el ambiente fuera diferente ahí arriba. El aire se sentía más pesado, más denso, como si costara más trabajo respirar. Al principio pensé que era por la altitud o por el calor que empezaba a intensificarse, pero había algo más. Algo que no podía identificar, pero que me ponía los nervios de punta. Llegué a la cima cerca de las 7:30. La antena estaba ahí, una torre metálica de unos 20 metros de altura con los equipos de transmisión en la base, protegidos por una caseta de metal. Estacioné la camioneta cerca de la caseta y bajé con mis herramientas. El lugar estaba silencioso, demasiado silencioso. Normalmente cuando subo a estos cerros escucho pájaros, insectos, el viento moviendo las ramas de los árboles, pero ahí no había nada de eso, solo silencio. Abrí la caseta y empecé a revisar los equipos. Todo parecía estar en orden a simple vista. Los cables estaban bien conectados. Los indicadores luminosos mostraban que el sistema estaba funcionando. Pero cuando revisé los registros de operación en la computadora del sistema, encontré algo extraño. Había interrupciones en la señal que ocurrían siempre a la misma hora, entre las 8 y las 10 de la noche. Las interrupciones duraban entre 5 y 15 minutos, y no había una explicación técnica para ellas. No era un problema de energía, no era interferencia de otros equipos, simplemente la señal se cortaba y luego regresaba como si nada hubiera pasado. Decidí revisar la torre completa. Me puse mi arnés de seguridad, sujeté mi cinturón de herramientas y empecé a subir. Desde arriba la vista era impresionante. Podía ver todo el valle, la ciudad a lo lejos, las montañas en el horizonte. Pero mientras revisaba cada sección de la torre, cada conector, cada antena, no encontraba nada que explicara las fallas. Todo estaba perfectamente instalado. Todo funcionaba como debía. Bajé de la torre cerca de las 11 de la mañana. El calor era insoportable y había terminado toda el agua que llevaba. Decidí hacer una pausa y comer algo antes de seguir con las pruebas. Me senté a la sombra de la camioneta, saqué mi torta y mi refresco, y mientras comía miré alrededor del lugar. Fue entonces cuando noté algo que no había visto antes. A unos 50 metros de donde estaba, había una vereda que se internaba entre los matorrales. No era un camino marcado, era apenas una línea de tierra donde la vegetación crecía menos, como si alguien hubiera pasado por ahí muchas veces. La curiosidad me ganó. Guardé mis cosas, cerré la camioneta y caminé hacia la vereda para ver a dónde llevaba. El camino descendía por la ladera del cerro, serpenteando entre las rocas y los arbustos. Mientras caminaba, la sensación de incomodidad que había sentido en la mañana se intensificó. Era como si algo me observara, como si hubiera ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Me detuve varias veces para mirar alrededor, pero no había nadie. Solo yo, el cerro y ese silencio antinatural que empezaba a ponerme nervioso. Después de caminar unos 10 minutos llegué a un claro en la vegetación. Y ahí estaban, los restos de la casa de la que tanto se hablaba en las historias. Eran solo ruinas, paredes de adobe medio derruidas, un techo que se había colapsado hacía mucho tiempo, vigas de madera podridas que sobresalían entre los escombros. Pero lo que me llamó la atención no fueron las ruinas en sí, sino lo que había alrededor. Había objetos colgados de las ramas de los árboles cercanos, muñecas viejas, botellas atadas con mecates, trozos de tela roja que se movían con el viento que apenas se sentía. En el suelo, frente a lo que había sido la entrada de la casa, había un círculo de piedras, y dentro del círculo había velas, algunas consumidas completamente y otras que parecían más recientes. También había flores marchitas, platos con comida que ya estaba descompuesta y monedas esparcidas sobre la tierra. Me acerqué despacio, tratando de entender qué significaba todo eso. Era obvio que alguien seguía viniendo a este lugar,
que alguien todavía dejaba ofrendas o hacía algún tipo de ritual. La idea me perturbó. No estaba solo en este cerro. Había gente que subía aquí, probablemente de noche porque durante el día nunca había visto a nadie. Me agaché para ver mejor el círculo de piedras y fue entonces cuando lo sentí. Un escalofrío me recorrió la espalda, tan intenso que me hizo ponerme de pie de inmediato. La temperatura había bajado de golpe, como si alguien hubiera abierto la puerta de un congelador. Mi respiración se volvió visible en el aire, algo imposible considerando que hacía un momento el calor era sofocante, y entonces la escuché. Era una voz, pero no venía de ninguna dirección específica. Era como si surgiera del aire mismo, como si el cerro entero estuviera susurrando. No entendí lo que decía. Eran palabras en un idioma que no reconocí, o tal vez eran solo sonidos sin sentido, pero el tono era claro. Era una advertencia. Retrocedí sin darle la espalda a las ruinas, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando estuve lo suficientemente lejos, empecé a caminar rápido de regreso a la vereda, casi corriendo entre los matorrales. No me atreví a mirar atrás. Solo quería alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Llegué a donde estaba la camioneta sin aliento, con las manos temblando. Miré el reloj. Era la 1 de la tarde. Todavía tenía tiempo de terminar el trabajo y bajar antes del anochecer. Pero ahora ya no quería estar ahí. Ya no quería quedarme ni un minuto más de lo necesario. Hice las últimas pruebas de manera apresurada. Revisé los registros una vez más. Ajusté algunos parámetros en el sistema. Todo parecía funcionar bien. No había ninguna razón técnica para las fallas. Tal vez eran interferencias atmosféricas. Tal vez era algún problema con los satélites, no lo sabía. Y en ese momento, no me importaba. Solo quería irme. Cerré la caseta, guardé mis herramientas en la camioneta y me preparé para bajar. Pero cuando intenté encender el motor, no pasó nada. Giré la llave de nuevo, y nada. La camioneta estaba completamente apagada, como si la batería se hubiera descargado, pero eso era imposible. La había revisado esa misma mañana y estaba en perfecto estado. Bajé y abrí el cofre. Todo parecía estar en orden, los cables conectados, la batería bien sujeta. Saqué mi probador de voltaje y cuando lo conecté a la batería, la lectura era 0, completamente descargada. No tenía sentido. Intenté llamar a mi supervisor por teléfono, pero no había señal. Qué irónico. Estaba en la cima de un cerro con una antena de telecomunicaciones y no podía hacer una llamada. Miré alrededor buscando opciones. El sol ya estaba empezando a descender hacia el oeste. Todavía era temprano, pero sabía que en un par de horas más empezaría a oscurecer. Decidí intentar arreglar la batería. Saqué mis cables de corriente, conecté mi cargador portátil y esperé. Mientras esperaba, me senté en la defensa trasera de la camioneta y miré hacia el valle. Todo se veía normal desde ahí arriba. La ciudad a lo lejos, las carreteras, las casas. Pero aquí arriba, en este cerro, nada se sentía normal. Pasó media hora y la batería había cargado lo suficiente. Intenté encender la camioneta de nuevo, y esta vez el motor arrancó. Sentí un alivio enorme. Cerré el cofre, subí a la cabina, y empecé a bajar por el camino de terracería, despacio para no dañar la suspensión en los baches. Pero no había avanzado ni 100 metros cuando el motor empezó a fallar. Se ahogaba, aceleraba solo, y luego se apagó por completo. La camioneta se detuvo en medio del camino. Lo intenté de nuevo, pero ya no encendió. Bajé otra vez, abrí el cofre y no podía creer lo que veía. La batería estaba completamente seca. El líquido se había evaporado por completo, como si hubiera estado expuesta al sol durante días, aunque hacía apenas minutos que había funcionado perfectamente. El pánico empezó a apoderarse de mí. Miré el cielo. El sol ya estaba bajo en el horizonte. Tenía tal vez 1 hora antes de que oscureciera. Estaba solo en la cima de un cerro donde pasaban cosas extrañas, sin comunicación, sin transporte, y con la noche acercándose. Tomé mi mochila con las herramientas más importantes, mi linterna, mi celular aunque no tuviera señal, y empecé a caminar cuesta abajo. El camino era largo,
probablemente 3 o 4 kilómetros hasta llegar a la carretera principal, pero no tenía otra opción. Caminé rápido, casi trotando en los tramos donde el camino era menos accidentado. El silencio del cerro seguía ahí, inquietante, perturbador. Y mientras bajaba, empecé a escuchar cosas. Pasos detrás de mí, aunque cuando me giraba no había nadie. El sonido de ramas quebrándose a los lados del camino, murmullos que venían de todas direcciones. Aceleré el paso. El sol ya tocaba el horizonte, el cielo se teñía de naranja y rojo. En minutos estaría oscuro. Y entonces, cuando pasé cerca del lugar donde estaba la vereda que llevaba a las ruinas, la vi. Era una figura de mujer, parada entre los matorrales, a unos 20 metros del camino. Estaba completamente inmóvil, mirando en mi dirección. Llevaba ropa oscura, rasgada, y su cabello largo le cubría parte del rostro. Pero podía ver sus ojos. Brillaban en la penumbra con un resplandor que no era natural. Me quedé paralizado. No podía moverme, no podía respirar. Ella tampoco se movía, solo me miraba con esos ojos que parecían atravesarme. Y entonces, lentamente, levantó una mano y señaló hacia arriba, hacia la cima del cerro. No esperé a ver qué pasaba después. Eché a correr. Corrí por ese camino de terracería como nunca había corrido en mi vida, sin importarme los baches, las piedras, el dolor en las piernas. Solo quería alejarme. Quería llegar a la carretera. Quería salir de ese lugar maldito. La oscuridad cayó rápido, más rápido de lo normal. En cuestión de minutos ya no podía ver el camino frente a mí. Saqué mi linterna y la encendí, pero la luz parpadeaba. Se debilitaba como si la batería estuviera agotándose, aunque sabía que estaba completamente cargada. Y entonces empecé a escuchar la risa. Era una risa de mujer, pero distorsionada, grotesca, que venía de todas partes a la vez. Resonaba en el cerro, rebotaba en las rocas, me envolvía. Y entre la risa podía escuchar palabras, esas mismas palabras que había escuchado en las ruinas, incomprensibles pero cargadas de una intención que no necesitaba traducción. Seguí corriendo. La linterna se apagó por completo. Saqué mi celular para usar su luz, pero la pantalla estaba en negro, no respondía. Estaba en completa oscuridad, tropezando con rocas, raspándome con los arbustos espinosos, pero sin detenerme. No sé cuánto tiempo corrí en esa oscuridad. Perdí la noción del tiempo, perdí el sentido de la dirección. Solo sabía que tenía que seguir moviéndome, que detenerme significaba algo peor que cualquier caída o raspón. La risa seguía ahí, persiguiéndome, y ahora podía escuchar pasos detrás de mí, pasos que no intentaban alcanzarme sino mantener el ritmo, como si algo me estuviera siguiendo por diversión, disfrutando de mi terror. Tropecé con una roca y caí de bruces al suelo. El golpe me sacó el aire de los pulmones. Me quedé ahí tirado unos segundos, tratando de recuperar el aliento, y cuando intenté levantarme sentí una mano fría que me tocó el hombro. Grité. Grité con toda la fuerza que me quedaba y me arrastré hacia adelante, alejándome de lo que fuera que me había tocado. Mis manos tanteaban el suelo buscando algo, lo que fuera, y encontraron una piedra. La agarré con fuerza y la lancé hacia atrás, hacia donde había sentido esa mano. Escuché el impacto contra algo sólido, y luego un silencio. Me puse de pie temblando. Mis ojos se habían acostumbrado un poco a la oscuridad y podía distinguir las siluetas de los matorrales, las rocas, el camino que seguía bajando. Empecé a caminar de nuevo, más despacio ahora porque no podía arriesgarme a otra caída. Cada paso era una tortura, cada sombra que se movía con el viento nocturno me hacía dar un salto. Entonces vi una luz a lo lejos. Era débil, amarillenta, pero estaba ahí, más abajo en el camino. Pensé que tal vez era alguien que venía subiendo, alguien que podía ayudarme. Aceleré el paso, casi corriendo de nuevo hacia esa luz. Pero mientras me acercaba, me di cuenta de que no se movía. Estaba fija en un punto del camino. Cuando llegué lo suficientemente cerca me detuve en seco. La luz venía de una fogata pequeña que ardía al lado del camino. Y alrededor de la fogata había figuras sentadas. Eran 3,
tal vez 4, envueltas en cobijas o trapos oscuros. No se movían, no hablaban, solo estaban ahí sentadas mirando el fuego. Me acerqué despacio, inseguro. Necesitaba ayuda, pero algo en esa escena no estaba bien. Las figuras no reaccionaban a mi presencia. Era como si no pudieran verme o simplemente no les importara. Me aclaré la garganta y hablé. «Disculpen», dije. Mi voz sonaba ronca, quebrada. «Necesito ayuda. Mi camioneta se descompuso allá arriba y necesito llegar a la carretera». Ninguna de las figuras se movió. Seguían mirando el fuego, inmóviles como estatuas. Me acerqué un poco más y fue entonces cuando pude verlas mejor. Sus rostros estaban ocultos por el cabello largo y enmarañado, y lo que podía ver de su piel era gris, marchito, como si llevaran semanas sin vida. Una de ellas tenía la cabeza inclinada en un ángulo imposible, como si su cuello estuviera roto. Retrocedí lentamente sin hacer ruido, y entonces todas las figuras giraron sus cabezas al mismo tiempo hacia mí. Sus ojos eran huecos, vacíos, pero podía sentir que me miraban directamente. Una de ellas abrió la boca y salió un sonido, ese mismo susurro incomprensible que había escuchado antes. Eché a correr de nuevo, dejando atrás la fogata y esas cosas que no eran personas. El terror me daba fuerzas que no sabía que tenía. Corría sin pensar, sin sentir el dolor en las piernas, sin importarme a dónde iba con tal de alejarme de ese lugar. No sé cómo, pero eventualmente llegué a la carretera principal. Salí del camino de terracería y mis pies tocaron el asfalto. Casi lloro de alivio. Miré en ambas direcciones buscando luces de algún vehículo, pero la carretera estaba desierta. Empecé a caminar por el acotamiento en dirección a la ciudad, rogando que alguien pasara y me diera un aventón. Caminé durante lo que me pareció una eternidad. Mis piernas apenas me sostenían, tenía la garganta seca, la ropa desgarrada y manchada de tierra y sangre de los raspones. Pero seguía caminando porque sabía que no podía detenerme. No podía quedarme en ese lugar ni un segundo más. Finalmente vi luces acercándose. Un carro venía por la carretera. Me paré en medio del acotamiento y empecé a hacer señas desesperadas. El carro redujo la velocidad y se detuvo a unos metros de mí. Era una camioneta vieja, conducida por un hombre mayor con sombrero de paja. Me acerqué a la ventana. El hombre me miró de arriba a abajo con preocupación. «¿Qué le pasó, muchacho?», preguntó. «Se ve muy mal». «Mi camioneta se quedó en el cerro», logré decir entre jadeos. «Necesito llegar a la ciudad». El hombre asintió y me hizo señas de que subiera. Me subí al asiento del copiloto y cerré la puerta. El interior de la camioneta olía a tabaco y café viejo, pero era el olor más reconfortante que había sentido en mi vida. El hombre arrancó y empezamos a movernos. No hablé mucho durante el trayecto, no tenía fuerzas. Él tampoco preguntó demasiado, solo comentó que era peligroso andar por esos rumbos de noche, que el Cerro de la Campana no era un buen lugar cuando oscurecía. Cuando llegamos a la entrada de la ciudad le di las gracias repetidas veces. Él solo asintió, me deseó suerte y siguió su camino. Caminé las últimas cuadras hasta mi casa. Cada paso era un esfuerzo. Cuando llegué, mi esposa abrió la puerta alarmada al verme en ese estado. Le dije que había tenido problemas con la camioneta, que me había caído caminando de regreso. No le conté lo que realmente había pasado. No podía. No hubiera sabido ni por dónde empezar. Me bañé, me curé las heridas y me metí a la cama. Pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura de mujer entre los matorrales, esos ojos brillantes, esa mano señalando hacia la cima del cerro. Veía las figuras alrededor de la fogata, sus rostros grises y sus ojos vacíos. Escuchaba la risa, los susurros, los pasos siguiéndome en la oscuridad. Al día siguiente llamé a mi supervisor y le dije que no volvería a subir al Cerro de la Campana. Le expliqué que había problemas con la camioneta, que el lugar era demasiado remoto y peligroso para trabajar solo. Él trató de convencerme, dijo que podía enviar a alguien conmigo, pero me mantuve firme. Eventualmente aceptó y asignó el trabajo a otro equipo. 2 semanas después me enteré de que enviaron a 2 técnicos al cerro.
Subieron en la mañana, hicieron su trabajo y bajaron antes del mediodía. No reportaron nada extraño. Los equipos funcionaban perfectamente. No había fallas en la señal. Era como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Pero yo sabía la verdad. Sabía que lo que fuera que habitaba en ese cerro me había dejado ir. Que había tenido suerte, si es que se le puede llamar suerte a lo que viví esa noche. Los otros técnicos no vieron nada, porque no fueron al lugar equivocado. No se acercaron a las ruinas. No se quedaron hasta que oscureció. Pasaron las semanas y traté de seguir con mi vida normal. Pero las cosas ya no eran iguales. Empecé a tener pesadillas todas las noches. Soñaba que estaba de vuelta en el cerro, que caminaba por esa vereda hacia las ruinas y que ella estaba ahí esperándome. A veces soñaba que nunca había bajado del cerro, que seguía atrapado en esa oscuridad corriendo en círculos mientras la risa resonaba a mi alrededor. Dejé de dormir bien. Las ojeras bajo mis ojos se hicieron permanentes. Mi esposa empezó a preocuparse. Me preguntaba qué me pasaba, pero yo no podía decirle. ¿Cómo le iba a explicar lo que había visto, lo que había sentido? Ella pensaría que me había vuelto loco, que el trabajo me había afectado la cabeza. Un mes después del incidente empezaron a pasar cosas extrañas en mi casa. Escuchaba golpes en las paredes durante la noche, pisadas en el pasillo cuando todos estaban dormidos. Encontraba objetos movidos del lugar, cosas que estaban en un sitio y al día siguiente aparecían en otro. Mi esposa también empezó a notarlo. Me preguntaba si yo había movido tal o cual cosa, y yo le decía que no, que tal vez había sido ella y lo había olvidado, pero yo sabía que no éramos nosotros. Algo me había seguido desde el cerro, algo que no me dejaba en paz. Y lo peor era que cada día se hacía más fuerte, más presente. Ya no eran solo ruidos o objetos movidos. Empecé a verla en los reflejos, en los espejos, en las ventanas. Ahí estaba ella, parada detrás de mí, mirándome con esos ojos brillantes. Intenté buscar ayuda. Fui con un sacerdote y le pedí que bendijera mi casa. Él vino, roció agua bendita, rezó oraciones, pero nada cambió. Fui con una señora que conocía de hierbas y limpias. Ella hizo sus rituales, quemó incienso, dijo palabras en lengua indígena. Tampoco funcionó. La actividad en mi casa siguió aumentando. Mi esposa empezó a asustarse de verdad cuando una noche despertamos porque todas las puertas de los cuartos se estaban abriendo y cerrando solas, una y otra vez, con un estruendo que despertó a los niños. Les dijimos que era el viento, que se volvieran a dormir, pero ella y yo sabíamos que no había viento esa noche. Empecé a investigar sobre el Cerro de la Campana, sobre la mujer que había vivido ahí. Hablé con gente mayor del pueblo, con los que conocían las historias antiguas. Me contaron cosas que no había escuchado antes, detalles que las versiones populares omitían. Me dijeron que la mujer no solo curaba enfermos, que también hacía trabajos oscuros para la gente que le pagaba, que podía hacer que alguien se enfermara, que perdiera su negocio, que tuviera mala suerte, y que cuando desapareció, muchos pensaron que había sido un castigo por todo el daño que había causado, que las fuerzas que ella había invocado durante años finalmente se habían vuelto contra ella. Pero algunos decían otra cosa. Decían que ella no había desaparecido, que seguía en el cerro, que se había convertido en algo más, algo que ya no era completamente humano, que protegía ese lugar y castigaba a quien se atreviera a molestarlo, y que una vez que te marcaba, no te soltaba nunca. Las palabras de esos ancianos me helaron la sangre. Me habían marcado. Esa noche en el cerro, cuando ella me señaló, me había marcado, y ahora no me iba a dejar en paz. Mi vida se convirtió en un infierno. No podía trabajar porque no dormía. No podía estar en paz en mi propia casa. Mi esposa amenazó con irse y llevarse a los niños si no hacía algo para arreglar la situación. Pero ¿qué podía hacer? Había intentado todo y nada funcionaba. Hace 2 semanas las cosas llegaron a un punto crítico. Mi hijo menor, de apenas 6 años, entró corriendo a nuestra habitación en medio de la noche gritando que había una mujer en su cuarto, que estaba parada junto a su cama mirándolo, que tenía el cabello largo y los ojos brillantes.
y que cuando él gritó ella sonrió mostrando dientes negros y podridos. Esa fue la última gota. Mi esposa empacó las maletas esa misma noche y se fue con los niños a casa de su madre. Me dijo que cuando resolviera lo que fuera que estaba pasando, que la llamara, pero que no iba a exponer a sus hijos a esto ni un día más. Me quedé solo en la casa. Y ahora las cosas son peores. Ya no solo la veo en reflejos, la veo directamente, parada en las esquinas de las habitaciones, en el pasillo, al pie de mi cama cuando trato de dormir. No hace nada, solo está ahí, mirándome, sonriendo con esa sonrisa horrible. Anoche intenté hablarle. Le pregunté qué quería de mí, por qué me había elegido, qué tenía que hacer para que me dejara en paz. Ella no respondió con palabras, pero entendí su mensaje. Me lo mostró en imágenes que aparecieron en mi mente, imágenes de mí regresando al cerro, de mí subiendo por esa vereda hacia las ruinas, de mí quedándome ahí para siempre. Ella quiere que vuelva, quiere que regrese al Cerro de la Campana, y sé que si lo hago, si subo una vez más a ese lugar maldito, no voy a bajar. Me quedaré ahí como ella, como esas figuras que vi alrededor de la fogata, atrapado en ese cerro por toda la eternidad. Pero también sé que si no voy esto no va a terminar, va a seguir empeorando. Va a ir tras mi esposa, tras mis hijos. No puedo permitir que eso pase. No puedo dejar que les haga daño por mi culpa, así que he tomado una decisión. Mañana voy a subir al Cerro de la Campana. Voy a ir solo. Voy a caminar hasta esas ruinas y voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar. No sé qué va a pasar. No sé si volveré. Probablemente no lo haré. Estoy escribiendo esto ahora, en la madrugada, como una especie de confesión, de testimonio de lo que pasó. Lo voy a dejar aquí en mi escritorio, para que si alguien viene a buscarme y no me encuentra, al menos sepa la verdad. Sepa que lo que pasó no fue un accidente. No fue que me perdí o que me caí de un barranco. Sepa que tomé esta decisión conscientemente porque no había otra salida. Si estás leyendo esto es porque ya pasó. Es porque fui al cerro y no regresé. Y te lo advierto, seas quien seas, no vayas a buscarme. No subas al Cerro de la Campana, especialmente no cuando empiece a oscurecer. Ese lugar no es para los vivos, es para los que ya cruzaron al otro lado, para los que quedaron atrapados entre este mundo y el siguiente. La bruja del Cerro de la Campana es real. No es solo una leyenda para asustar a los niños. Es algo que existe, algo que espera ahí arriba a que alguien cometa el error de acercarse demasiado, de ver demasiado, de saber demasiado. Y cuando te marca, no te suelta. Ahora entiendo por qué mis compañeros no quisieron acompañarme ese día. Ellos sabían, tal vez no conscientemente, pero en algún nivel profundo, sabían que subir a ese cerro era mala idea. Ojalá los hubiera escuchado. Ojalá hubiera prestado más atención a las historias, a las advertencias, pero ya es demasiado tarde para mí. Solo espero que no sea demasiado tarde para mi familia, que cuando yo ya no esté ella los deje en paz, que su sed de venganza o de compañía, o de lo que sea que la mueva, quede satisfecha conmigo. El amanecer está cerca, puedo ver la luz empezando a filtrarse por la ventana. Voy a prepararme. Voy a subir a mi nueva camioneta que compré después de que recuperaron la otra del cerro, y voy a conducir hacia allá. Esta vez no llevo herramientas, no llevo equipo de trabajo, solo llevo mi identificación para que puedan reconocerme si encuentran algo. Si eres de los que piensa que esto es solo una historia inventada, que nada de esto pasó realmente, te envidio. Ojalá tuviera yo esa tranquilidad, esa certeza de que lo paranormal no existe, de que cuando morimos simplemente dejamos de existir y ya. Pero yo sé la verdad ahora. Sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, que no podemos controlar, y que es mejor dejarlas en paz. El Cerro de la Campana sigue ahí, las ruinas siguen ahí, y ella sigue ahí esperando, siempre esperando. Y ahora yo voy a ir a reunirme con ella, no porque quiera, sino porque no tengo opción. Es el único modo de terminar con esto. Si algún día escuchas que encontraron a alguien en el Cerro de la Campana, si escuchas que apareció un cuerpo o que alguien desapareció por esos rumbos, tal vez sea yo. O tal vez sea alguien más que cometió el mismo error que yo
que se acercó demasiado a un lugar que debió haber respetado. La carretera me espera, el cerro me espera, ella me espera. Es hora de ir. Mi nombre es Miguel Ángel Hernández Reyes. Tengo 32 años y soy de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Y si estás leyendo esto, ábreme.